Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Mi segundo, tercer, creo que ya es el tercer podcast de asesora de educación superior. Esta tarde tengo conmigo a un gran amigo, compañero, a Gonzalo Cano, quien es un asistente de apoyo de emergencias. En inglés es Emergency Assistance Advocate de CACS en Kennett. CACS es el Kennett Area Community Services. Es una agencia de servicios sociales que también dan despensa para las familias y ayudan con algunas otras cosas que nos dirá en un momento Gonzalo. Yo conocí a Gonzalo Cano lo conocí como miembro de Casa Guanajuato en el 2018 cuando yo miré en Facebook un post que decía que estaban invitando a gente de la comunidad a que fueran a ver una presentación sobre Casa Guanajuato, que era Casa Guanajuato. Y me interesó mucho porque Gonzalo hizo una presentación como uno de los más jóvenes dentro de Casa Guanajuato, una presentación muy hermosa que a mí me impresionó mucho. Acababan de terminar el 5 de mayo y Gonzalo en su presentación mencionó que ese 5 de mayo en el 2018 había llegado a ser uno de los primeros 10 en todo Estados Unidos, comparados con California, con Nueva York, que son ciudades muchísimo más grandes que el área de Kennett Square. Y para mí eso fue una gran impresión y fue cuando yo decidí comenzar a seguir asistiendo a las reuniones de Casa Guanajuato y finalmente me hice miembro en el 2019. Así es que hoy tengo el placer de presentarles a este amigo, a este compañero que desde entonces conozco. Él es ahora el presidente de Casa Guanajuato y yo soy la vicepresidenta. Así es que voy a presentar a nuestro querido Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo, a mi podcast. Si te puedes presentar tú ahora, ya que yo solamente sé bien poquito de ti. Hola, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Gonzalo Cano Zavala y soy del estado de Guanajuato. Nací en un rancho, bueno, crecí en un rancho que se llama el Monte de los Juárez, pertenece al municipio de Yuriria en Guanajuato. Pues ahora vivo en Lincoln University, acá en Pensilvania. Ok. Cuéntanos un poquito de ti. Ya dijiste que eres de Guanajuato. ¿Cuándo fue que llegaste a Estados Unidos y cómo fue que llegaste? Bueno, yo llegué a Estados Unidos en el 2002. Mi papá ya nos había arreglado, entonces pues como varias familias que arreglaron a través de esta amnistía, eh, tuvimos que ir a la frontera, a Ciudad Juárez, para hacer todo el proceso. Y pues ya una vez que fuimos aprobados, en mi familia fuimos aprobados cuatro, que es mi hermano mayor, una hermana menor y el hermano el más pequeño. Desafortunadamente, durante ese tiempo, otro hermano que también iba con nosotros no calificó porque acaba de cumplir la mayoría de edad 2 meses después de que nos tocó la cita. Entonces, desafortunadamente, pues él no alcanzó a arreglar con nosotros el proceso para poder venir a Estados Unidos. Ujú. Entonces, nosotros arreglamos en el 99, creo, Ujú. si no más recuerdo, Ujú. pero llegamos hasta el 2002 porque todavía estaba en la escuela, mis hermanos menores estaban en la escuela, entonces mis papás todavía no estaban muy seguros si querían traernos o dejarnos acá. Y pues después pasaron algunos factores, pues mi mamá empezó a extrañarnos, yo dejé la preparatoria porque tenía por ahí problemas de estudio, entonces como que ellos dijeron, creo que ya es hora de traernos a nuestros hijos para acá y mejor que vengan acá, si Gonzalo no quiere estudiar, que se venga a trabajar y pues fue que llegamos en el 2002. Ok. Entonces, pues es chistoso porque desde que llegué a Estados Unidos he estado estudiando y que fue la razón que la que no, que por la que vine, por la que según no estaba estudiando en México, pero cuando llegué acá, pues no tenía pensado ir a la high school.
Mi pensamiento, como el de muchas personas que llegamos a Estados Unidos, es trabajar un par de años, unos cuantos años y regresarme a mi país o Ujú, hacer mi casita y regresarme al país. ujú, Eh, pues para mí esto fue cambiando. Porque tenía trabajo en la noche, me aburría en las mañanas y dije, bueno, voy a aprender, voy a tratar de ir a aprender inglés y ujú, decidí ir a la high school para preguntar si podía entrar. ujú. Y pues entré a la high school, estuve un año en la high school. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste que todavía entonces te permitieron entrar a la high school? Ya iba a cumplir los 19 años Oh, cuando, wow. cuando Sí. entré. Sí, Entonces, tengo entendido que aquí en Estados Unidos les permiten terminar la high school, creo que hasta los 22. Hay jóvenes que pueden entrar que todavía se les permite, o por lo menos si no terminaron la high school pueden terminar su GED sin importar la edad, pero creo que en Estados Unidos todavía tienen el derecho de terminar la high school hasta los 22. Así es que todavía llegaste, a pesar de que ya tenías que 19, dices, sí, todavía te iba a cumplir los permitieron entrar. 19. Sí. Ujú, ok. Bueno, pues pude entrar, pero realmente no fue tan fácil porque en ese tiempo había algunos mitos sobre los estudiantes hispanos Ujú, y pues sí, hay una consejera que pues la quiero mucho y todo y seguimos trabajando juntos, ujú, la señora Ramos, que me acuerdo que cuando yo llegué a la high school me dijo que para qué, que iba a hacer lo que los otros mexicanos, ir un mes y salirme de la high school. ujú, Entonces como que no me dio muchos ánimos, ujú, pero pues después estaba otras dos, una a Rebeca que estaba en el distrito escolar de Avon Grove y la señora Fernández que era cubana. ujú, Entonces ella se fue lo contrario, ellas me animaron eh, y hablaron del programa que tenía la escuela, que pues nosotros no sabíamos mucho, era lo malo, mis papás pues no sabían nada del sistema de educación acá en Estados Unidos. ujú, Pero la primera opción es que fuera una escuela técnica a BUTEC ujú, y pues fue esa escuela. ujú, Realmente me estaba arrepintiendo porque el programa que yo escogí era para componer máquinas de cortar la grama o el pasto ujú, y pues era estar encerrado y quitando el motor y componiendo, pero no estaba aprendiendo inglés. ujú, Entonces, pues quería dejar Butec, pero no sabía cómo decirles en la high school, en la escuela que quería dejarlo. ujú, Y pues se me ocurrió decirles que quería ir a la universidad y que por eso pues quería dejar Butec y enfocarme más en el inglés y en otras clases. ajá, Y pues esto me ayudó y me animó más porque me mandaron a clases de inglés un poquito más avanzadas que necesitaba ajá, que sí era más difícil, pero a mí me gusta mucho la literatura y eran clases de literatura. wow, Matemáticas en México, pues tenemos la ventaja de que estamos un poquito más, en cuestión de educación de matemáticas en México, un poquito más avanzados que acá, sí, sí, pero a mí no me gusta mucho, aunque pues en la high school no fue tanto problema, ujú, se me hacía fácil, ujú, pero también había clases de ciencia que también me gustaban. Y pues como que me animó un poquito más a estudiar. Otra cosa, pues que a mí me gustó de estudiar acá en Estados Unidos es cuando yo vine en México, pues en la preparatoria pues iba reprobando inglés. Y yo dije, no, ujú, bueno, bueno estar en inglés, pero ajá, acá sí ajá, lo necesitamos. Matemáticas y entonces pues en México tienes que ir a pasar extraordinarios, estudiar. Para mí era un poquito más difícil allá que acá estudiar, porque ajá, sí, aparte que tenía que pagar y tomar un autobús para ir hasta mi preparatoria, entonces sí era difícil, no tenía el dinero, los recursos tampoco. ujú, Y pues acá era gratis, el autobús pasa por ti. Entonces, también pues cuando yo estaba en México miraba series como, pues ya los jóvenes no van a saber de ellas, pero era Salvado por la Campana, ajá, eh, varias series americanas que pues sí, me daba curiosidad a mí de conocer la escuela y conocer la universidad. Entonces yo dije, bueno, pues si tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, ojalá y me toque ir a una universidad allá y conocer cómo es el proceso. ujú, Pues mirabas estas series, se hablaban del prom o el baile de graduación y cosas así.
Ajá. Pues sí, como que de repente pues me tenía la espinita de saber cómo era la educación acá en Estados Unidos, la escuela, la Ujú, universidad. ujú. Pues llegué a Avongro, no se me hizo, en cuestión de estudiar o pasar las clases, no se me hizo tan difícil, pero el inglés sí, a veces yo me sentía un poquito más tonto o decía, no puedo creer que los americanos sepan más que yo. Que sepan Eh, español, porque les estaban dando clases de español, o que supieran inglés. no, que en otras clases, por ejemplo, cuando tenías una clase de debate, pues obviamente no puedes debatir Ah, eh, ok. igual que ellos por el lenguaje o Sí. aprender quizás términos que tienes que leer en libros. Ujú. Entonces, eso fue lo que a mí un poquito, pues ¿Te me daba desanimaba? desventaja o me desanimaba. Ah, Igual en la universidad, yo siempre quise estudiar para ser maestro. mm, Entonces, pues cuando yo le dije a mis maestros que quería ir a la universidad y estudiar con el programa migrante, la señora Olden, que estaba entonces, ujú, pues nos invitaban a conocer universidades pues ella me ayudó a llenar aplicaciones ujú, y me acuerdo que apliqué para Millersville University, ajá, para Cookstown y Penn State. ajá, Y en Millersville no me aceptaron, entonces ajá, era o Cookstown o Penn State. ajá. Y pues a mí no me da vergüenza decirlo, pero yo sí llegué de la universidad con mi mamá porque ella fue la que la escogió. Ok. Sí, cuando fuimos a visitarlas, pues fuimos con los padres. Entonces, cuando yo llegué a Penn State, había un programa que se llama CAMP, que es para estudiantes migrantes que Ujú, trabajan en la agricultura. ujú, Y pues ellos hablaban español y hablaron con mi mamá y le empezaban a hablar del programa. ujú, Y pues me acuerdo que mi mamá dijo, pues sí, acá a lo mejor está más lejos, pero creo que vas a tener más ayuda en español. Como que ella tomó confianza con los consejeros de camp. ok. eh, ¿Ella también te acompañó a ir a Kutztown o solamente a Penn State? a las dos, pero A en las dos. Cookstown Ujú. sí, yo creo que los dos nos quedamos como no había tanta ayuda en español como Ok. ahora. Sí, sí. Ajá, Todo era en inglés, entonces sí, ajá, yo creo que los dos salimos confundidos de ahí. También fue a Dario Stevens, pero igual como en una escuela técnica y no había tenido muy buena experiencia en Butec, como que no me ujú, llamó mucho la atención. ujú, Am, entonces, pues cuando entré a Penn State, a la Universidad de Penn State, sí entré con el programa de camp. ujú, Al principio se me hizo difícil porque este programa era chicos inmigrantes ujú, con otras culturas que yo no estaba acostumbrado, porque ellas acá a Kennesco era Bondel pues vas a clase con puro americano y en este programa era am, chicos de Vietnam, de Camboya, Colombia, ujú, de África, chinos de diferentes lugares, Bangladesh. ujú, Pues sí, no me tocó conocer gente, uno de mis mejores amigos y compadres hasta ahora viene de ese programa, él es egipcio y aunque yo sea mexicano, pues somos compadres. ajá, Eh, entonces, pues es algo también que uno no aprende, a lo mejor cuando le hablan de educación. Así, yo me acuerdo que una vez vino un muchacho a hablarnos de el colegio, ¿no? De el proceso de educación ujú. y llegó a la high school y me acuerdo que él dijo, el colegio es lo más fácil del mundo o algo así. Ajá. Y la verdad pues no es así, no es ni fácil ni difícil, diría yo. Es Ajá. como todo en esta vida, si tú le echas ganas, pues te va a ir bien. Sí, Pero sí, pues yo creo que los que fuimos ya tenemos un poquito de ideas para decirle a la gente cómo hacerle o recursos sí, que podemos decirle, haz esto para que te vaya sí, mejor, exacto. porque pues es como la vida, vas aprendiendo, ¿no? Con los años, pues vas aprendiendo más y más. Sí. Eh, pues la carrera que yo quería escoger en Penn State era educación y quería ser maestro de español. Ujú, Siempre quise ser maestro desde que estaba en México. Cuando yo andaba en la primaria decía que quería ser maestro. ujú, Eh, pero por escuchar también a la mejor a gente que no sabe muy bien, me desanimaron y me decían que para qué quería estudiar más español.
si ya hablaba español ujú, y pues empecé a cambiar carreras ujú, pues lo que yo estudié es eh, relaciones públicas, ok, que aquí es un poquito diferente que en México. En México, relaciones públicas, pues tú lo escuchas y es más como de política, pero ujú, acá relaciones públicas es más tratar con los empleados, como ujú, recursos humanos en una ajá, empresa. sí, Eh, es lo que yo estudié, pero como dije, pues con el idioma sí se me estaba haciendo un poquito difícil en Penn State. ujú, Y fue cuando aprendí que hay que preguntar y que lo mejor que puedes hacer en la universidad es tener conexiones. ujú, Porque estuve a punto de tirar la toalla, de decir, ya no puedo, mis grados están bien bajitos. ujú, eh, y fui a hablar con un consejero. La primera consejera me dijo que quizás debería de considerar ir a un colegio, a una universidad comunitaria. ujú, Y pues yo me sentí un poquito triste y lo hablé con mi compañero de cuarto y me dijo, pero si ya estás acá en una universidad de 4 años, ¿para qué te vas a regresar? Es como dar un paso para atrás. Le wow, dije, bueno, sí, tienes razón. ajá, Eh, y dije, bueno, pues a lo mejor voy a hablar con otro consejero de otro departamento. ajá, Y fui, hablé con un consejero, fui al departamento de español para decirles que yo quería ser maestro de español, que me aconsejaban, y me atendió un maestro de España, por cierto. Y pues él, pues le dije, es que me dicen que para qué voy a estudiar más español si ya sé español. Y él me dijo, ¿y para qué vas a estudiar más inglés si ya hablas inglés? ¿Para qué vas a estudiar más matemáticas si ya sabes matemáticas? Es la misma cosa. Y él me ayudó mucho con mis grados y me dijo, hay clases avanzadas que ustedes pueden tomar, los que ya hablan español. ok, Y pues para mí fue mucha ayuda porque tomé clases avanzadas en español, que es literatura, que tú la tomas en la Universidad de México, ¿no? Que es fonética, que es traducción, clases que también un universitario de habla hispana los va a tomar, que ajá, fonética se me hizo muy difícil porque es el sonido de las palabras y las letras, entonces sí fue algo difícil, no me gustó mucho, traducción pues sí, ujú, y literatura igual. Y pues a través, como dije, las conexiones son bien importantes porque hablé con él, mis grados crecieron mucho cuando empecé a acercarme más al apartamento de español, hice lo mismo con el de inglés, ujú, en inglés con arte, porque para el arte siempre he sido muy malo, dibujando, pintando, no tengo ningún talento. Entonces, tuve una clase que se trata de actuar o de ujú, usar tu espacio donde tú estás y usarlo para crear cualquier tipo de arte. Es muy interesante y pues esos maestros son los que más me animaron a seguir ujú. y pues con las clases de arte que él me decía, no tuve que ir a pintar o hacer dibujo. eh, Igual con O las sea que clases, te dieron como que otras opciones, igual dentro de esos mismos departamentos, pero como que te dijeron, sí, bueno, si esta clase no te funciona, es arte, pero si esta no te funciona, puedes hacer otra de arte. toma esta, claro, Ujú, toma esta, porque así me pasó, por ejemplo, en español. ujú, Eh, pues yo cuando fui a español, el consejero del departamento de español me dijo, oye, chaval, pero pues tú con todas las clases que has tomado ya puedes sacar hasta otro en historia latinoamericana. Y yo dije, ¿en ujú. serio? Dice, sí, ocupas como 4 clases que tomes más. Y yo dije, pues lo voy a hacer. Ajá, ajá, Entonces sí terminé en la universidad con 3 carreras, que es Relaciones Públicas, ajá, Español y Historia en Latinoamérica. ujú, En ese entonces no había, pero portugués, solamente hice una menor porque todavía no había una carrera en portugués. ajá. Ujú. Es muy Y interesante lo que cuentas. Quiero regresar un poquito también y te voy a sí, hacer una pregunta también ahí. Lo que mencionas de tus compañeros y de tus amigos. Yo recuerdo que para mí quien fue mi mentor antes de entrar a la universidad y el primer año que fue el más difícil para acostumbrarme fue el padre Frank.
pero sí recuerdo dos cosas que él me dijo antes de irme a la universidad, al colegio. Él me dijo, no pienses que porque ya terminaste la high school, como que ya tu vida termina, sino que al contrario, tu vida apenas va a comenzar. Es como que comienzas un nuevo capítulo de tu vida y es donde vas a hacer amistades que si sabes hacer bien esas amistades y te juntas con gente que te va a apoyar, esas amistades que vas a hacer en el colegio o la universidad puede que sean las amistades que van a estar contigo el resto de tu vida. Y para mí ha sido también muy cierto. Tengo amigas del colegio donde yo estudié, porque estudié en un colegio que era solamente de mujeres. Todavía más de 20 años después de que ya me gradué yo de la universidad, pues todavía seguimos como mejores amigas. Nos hemos acompañado a nuestras bodas, a los bautizos de los niños, nos hemos acompañado hasta en los divorcios de algunas de ellas, en nuestros momentos más difíciles. Y sí es muy cierto que, como dices tú, uno piensa que va a ir a la universidad nada más a estudiar o al colegio nada más a estudiar, pero sí, para poder sobrevivir en el colegio o en la universidad, pues tienes que hacer esas amistades, porque no es nada más de ir y estudiar, como lo he dicho en otro podcast. Tienes que tener descansos y en esos descansos pues tienes que salir con tus amigos. Hay otras actividades que pueden hacer, hay clubs, hay liderazgo, hay voluntariado, hay otras cosas que se pueden hacer y como dices tú, eso de conocer otras personas también te ayuda muchísimo, porque no sabes cuándo o necesitas un trabajo o necesitas un favor y muchas veces cuando te comunicas o te contactas con esos amigos con los que te graduaste o como dices tú, estando en la universidad, tienes alguien más a quien preguntarle. Y qué bueno que tú tuviste esa confianza de regresar y también hablar con tu compañero. Yo recuerdo que cuando yo estaba intentando viajar a París para hacer mi intercambio, porque yo estaba estudiando francés y quería ir a Francia, también yo ya había desistido porque parecía que no había forma de que yo pudiera estudiar y que me contaran los créditos cuando yo quería ir a París. Recuerdo que hasta lloré con mi compañera de cuarto y ella me dice, no desistas, si es algo que tú de verdad quieres hacer, dice, ve y pregúntale a alguien más, no te quedes con la duda y ve, pregúntale a alguien más. Hice lo mismo que hiciste tú. Si un consejero te dice no, no es la única respuesta que hay alguien más que quizás te pueda dar una respuesta diferente. Y yo hice lo mismo que tú. Fui y le pregunté a otra maestra y ya esa maestra fue la que me dijo cómo le hiciera y ya fue de la forma que yo también pude regresar entonces y poder ir y estudiar a París. Am, una de las preguntas que yo pensaba hacerte es con el programa de camp, porque yo escuché mucho hablar de ese programa de camp cuando al principio estaban estudiando los alumnos que eran de la primera generación y que tenían diferentes ayudas en camp. ¿De qué forma te ayudó camp el primer año o el segundo año, si es que te ayudó a ti? Bueno, yo creo que Camp lo que más te ayuda es como a dar los primeros pasos en la universidad. Ellos pues sí te hacían tener horas de estudio donde tenías que ir a ciertas horas a estudiar, Ujú, pero al mismo tiempo te recompensaban con un cheque semanal. ok, Pues lo único malo de algo que nos quejábamos de Camp es de que a veces sí nos hacían tomar clases que quizás no te contaban como créditos para graduarte. ujú, Por ejemplo, que pues sí te ayudan. Yo creo que todo lo que uno estudia te va a ayudar de una u otra forma. Cada ujú, cosa es un aprendizaje nuevo. Yo, por ujú, ejemplo, me quejaba mucho porque tenía que tomar clases de ESL y ujú, me iba mucho más mal en estas clases de ESL que tenía que ir con Camp que ni en mis clases de inglés. ajá, ¿Y por qué? Porque en ESL tenía que escribir y no tenía la misma confianza que tenía con ese profesor que con el de inglés. El inglés lo pasé con A, a pesar que mi ah, inglés no era tan malo. Y era ajá, una de las clases de que todos los estudiantes en la universidad la dejan hasta el final porque es de las ujú, más difíciles, escribir documentos de 15 páginas. ujú, Am, pero volvemos a lo mismo, yo creo que hablar con las personas y tener conexiones, porque yo fui y hablé con el profesor y le dije, el inglés no es mi primer idioma, realmente estoy teniendo trabajo, y él me ujú, dijo, puedes venir a mi oficina a tal hora, yo puedo asesorarte, ujú,
hay ciertas horas que pueden venir los estudiantes para asesoría. Y lo Ujú, otro que me ayudó, pues que su novia era mexicana, así que, así que pues ya, hicimos pues una relación, ¿no? También de ujú, muy buena de profesor y estudiante. ujú, Y con todos los maestros, o cuando de repente tenía una clase que tenía problemas, hacía lo mismo, ujú, iba, hablaba con ellos. Hoy día ujú. pues es más fácil por la tecnología, ya puedes entrar a YouTube, a Google, a buscar varias cosas. En ese Información. entonces yo Sí. tenía una clase que no la entendía y Ujú, usaba una grabadora con cassette y le pedía permiso a la maestra para grabarla, para así ajá, estarlo repitiendo y estudiar, ajá. porque era una clase que sí iba un poco Bastante mal. avanzado. Ajá, Sí, entonces, pues sí voy a ser honesto, mi primer año, el freshman year, sí fue un desastre en la universidad porque no sabía nada del sistema, ujú, aunque estaba camp, sí varias de mis clases, pues sí las iba reprobando. El ujú, segundo año, pues un poquito peor porque perdí a mi hermano menor, entonces ujú, eso como, pues sí, perdí un tiempo en la universidad. ujú, Pero ya cuando regresé, como que dije, bueno, pues por mi hermano, quiero salir adelante, quiero sacar este título y le voy a echar las ganas. ujú, A Miss Olden, la señora Olden del programa Migrante, también me ayudó mucho porque me llamaba y a veces con engaños me decía, voy a ir a Penn State, vamos a ir de fiesta, así que voy a estar ahí toda la semana ajá, para que estudies y hagas todas tus tareas porque vamos a salir. Y pues como ya tenía yo los 21 años, pues dije, ajá, vamos a ir a los bares. ajá, Y yo dije, uy, sí va a venir, dije, la apuro, voy a estudiar, voy a hacer mis tareas. Y, ajá, ajá. y yo pensando que iba a ir, pero pues eso como ¿Y que no iba? Sí, me apoyaba para irme a la biblioteca y estudiar. Dije, por si llega, tengo que estudiar, acabar todas mis tareas, limpiar el dormitorio y estar Ajá, listo por si llega, ajá, pues que no me dé pena recibirla. ajá, Entonces, ajá, eso me motivaba mucho de que ella sí me hablaba, me decía que cómo estaba todo. ajá, Eh, ah, y también, pues lo que me ayudó es de que empecé a notar que si tú preguntas, no hay preguntas malas, como ajá, dice la frase. ajá. Y pues ir a hablar con los profesores, como te digo, yo cuando de repente tenía problemas con una clase, iba y hablaba con ellos, iba a horas extra, Ujú. eh, muchos Tienen, de... tienen departamentos de tutoría también muchas veces en los colegios, porque yo también llegué a Sí, utilizar el departamento de tutoría para llevar y llevaba mis reportes escritos para que me los editaran, me los revisaran y así pues también ya con una revisión que les daban, ya yo regresaba y los editaba y ya luego si sentía que me hacía falta y tenía tiempo, los volvía a revisar y eso también aumenta la calificación porque pues te los están editando profesionales que son los mismos maestros. A veces es otro alumno, pero es un alumno más avanzado que le pagan por hacer ese trabajo. Si tienes un documento que necesitas que te lo revisen o si estás teniendo problemas en una clase, también existen esas tutorías y también puedes ir con los maestros. Quiero tomar una pausita aquí, entonces hablar sobre eso que dices tú, de que tu primer año fue un desastre porque no conocías el sistema. Ya el segundo año fue difícil por lo que te pasó personalmente, pero igual lo viste como un aprendizaje para ti mismo y dijiste voy a salir adelante. El colegio, la universidad es muy diferente en cuanto a la high school, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, la high school, la preparatoria, es de que llegas en la mañana y empiezas el día y todos los días casi que es el mismo horario, de 7:30 a 2:30 de la tarde. Y tienes clases que son de 45 minutos. Entonces llegas y tienes tu primera clase en la high school donde llegas y ahí la maestra te toma asistencia y puede que te quedes ahí para tu primer clase o puede que ya cuando suena la campana te vas a la clase de inglés, que es tu primer periodo de 45 minutos. Suena la campana y te vas a matemáticas, otros 45 minutos. Suena la campana y a lo mejor te toca lunch y que son 30 minutos. Suena la campana y luego vas a la clase de gym, de gimnasio, 45 minutos. Suena la campana y luego tienes la clase de historia. Entonces vas de una clase a la otra y todos los días es el mismo horario, a menos de que tengan eventos y que te cambien el horario, pero prácticamente todos los días de lunes a viernes
tú vas a la prepa y tienes ese mismo horario. Y cuando vas al colegio o la universidad, no, porque en el colegio o la universidad si vas a tiempo completo, normalmente estás tomando 4 o 5 clases por semestre. Y un semestre, prácticamente el semestre aquí comienza a finales de septiembre, no, a finales de agosto y se termina a principios de diciembre. Es el primer semestre. Entonces comienzas en agosto, pero ya es a finales de agosto, entonces tienes todo el mes de septiembre, octubre y noviembre. Son 3 meses que tienes clases y se terminan las clases a principio de diciembre. Entonces son como 4 meses, pero empiezas a finales de agosto y terminas a principios de diciembre. Como los alumnos que están ahorita en la universidad están en su semestre de otoño. Se le llama el semestre de otoño porque pasa durante la temporada de otoño y tienen un descanso de más o menos un mes, que casi siempre es como del 10 en adelante, del 10 al 14 porque la primera semana o la segunda semana de diciembre tienen sus exámenes finales para esas 4 o 5 clases que están tomando. Y cuando empiezas el primer año, los primeros 2 años, casi siempre los primeros 2 años, casi todos los alumnos que van a estudiar al colegio o la universidad, se enfocan en lo que son las clases de educación general, que son de inglés, de matemáticas, sociología, psicología, arte, ciencia. Son un poquito más avanzadas esas clases que lo que aprendes en la preparatoria. Y es cuando vas explorando las clases que vas a tomar para tu carrera. Entonces, por ejemplo, ¿tú con qué carrera comenzaste al principio? ¿Te acuerdas? Empecé con educación Con quería ser educación para maestro. ser maestro, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre te le avientan ahí como que tu primera y segunda clase de educación, el primer y el segundo semestre para que tú veas si te va a gustar esa carrera, si vas a tomar esa carrera, pues ya te dan más clases más avanzadas, el segundo y el tercer y el cuarto año. Entonces, te dan los primeros 2 años para que tomes esas clases y si tú dices, ¿sabes qué? Como que no estoy así bien 100% seguro de que quiero estudiar educación. Después, ¿cuándo fue que tú cambiaste de educación a otra carrera? ¿Cuándo dijiste, creo que no, esto no es lo mío? Ya en el segundo año, En el al final, segundo año, sí. final, Ajá. Entonces, ya cuando después de que toman el primer semestre de otoño, les dan un mes de vacaciones y regresan al segundo semestre o el semestre de primavera, que regresan a mediados de enero y terminan enero y es febrero, marzo, abril y terminan a principios de mayo. Aquí los alumnos universitarios es así, es el semestre de otoño y el semestre de primavera. Hay algunas universidades que sí ofrecen un pequeñito semestre de invierno, que es ese semestre de un mes, pero es una clase que se le llama o clases que se les llaman clases aceleradas, porque son bien rápidas en ese mes, aprendes lo que normalmente aprenderías en 3 meses, lo aprendes en un mes. O ofrecen cursos en otros países, porque hay alumnos que, por ejemplo, sé que estudian en la Universidad de Delaware que durante sus vacaciones de diciembre les ofrecen como que un mini semestre y van a estudiar a otro país y esas clases que toman son clases aceleradas, que puede que les den poquito crédito, pero sí les dan. Otra cosa que confunde mucho a los alumnos y a los papás es que te dicen, para graduarte de la universidad te tienes que graduar con un cierto número de créditos, ¿verdad? Entonces, cada clase, si son 3 horas a la semana, esa clase es una clase de 3 créditos. Si es una clase que incluye un laboratorio, ya son 4 créditos. Entonces, por eso, si tienes 4 clases en el otoño y son 3 o 4 créditos cada clase, ya son 12 a 15 o 16 créditos en ese primer semestre. Entonces, si digamos, si una carrera te toma 120 créditos, el primer semestre tomas 3 o 4 o 5, a veces hasta 5 clases, y esas 5 clases cuentan 3 créditos. Entonces, 3 por 5 son 15. El primer semestre tomas 15 créditos, el segundo otros 15 créditos. Ya terminas el primer año con 30 créditos. El segundo año son 60 créditos, el tercero son 90 créditos y el último año terminas los últimos 30 para graduarte con 120 créditos. Eso es cuando estudias a tiempo completo
y entonces cada clase te cuenta como 3 o 4 créditos. Y eso quiere decir que esas clases, por ejemplo, si estás tomando una clase de inglés y esa clase de inglés es de 3 o 4 créditos, quiere decir que estás en clase durante la semana por 3 o 4 horas. Entonces esa clase la puedes tener el lunes y el miércoles, 1 hora y media cada día, o el lunes, miércoles y viernes por perdón, si son 2 días a la semana sería 1 hora y media. Si son 3 días a la semana es 1 hora cada tercer día, ¿verdad? Más aparte, tienes tareas que hacer de esas clases. Entonces, esa es una de las diferencias en la universidad o en el colegio, de que tú tienes que saber manejar tu propio tiempo, porque puede que tengas tu primer clase el lunes a las 8 de la mañana y casi siempre nos animaban a que el primer año toma las clases en la mañana, porque estamos acostumbrados que en la high school nos levantamos bien temprano para estar en la escuela a las 7:30 de la mañana. Entonces, si empezamos luego el colegio o la universidad después de la high school, estás acostumbrado a levantarte temprano. Entonces, el primer año te decían, toma las clases en la mañana y tómalas a las 8 de la mañana para que pronto terminas tu día y tienes la tarde para estudiar. Pero es donde uno solo tiene que saber manejar su propio tiempo, porque te dan tareas que tienes que terminar. Y en el colegio y la universidad, de veras que sí te dan tareas. Como dices tú, tienes reportes que escribir, tienes que leer. Si estás en una clase de ciencia, tienes que leer, tienes que contestar preguntas y tienes que ir preparado en la clase, porque en la clase el maestro o la maestra te va a estar haciendo preguntas del material que estuviste estudiando y te van a hacer pruebas de ese material que estuviste estudiando. Muchas veces tú solo tienes que estudiar ese material y en la clase ya nada más es una revisión. No es necesariamente que el maestro te va a enseñar todo el material, sino que tú tienes que leerlo, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que hacer la tarea, contestar preguntas, te dan hojas con preguntas y tú las tienes que ir contestando para que vayas entendiendo el material. Y si no entiendes el material, ya es la clase durante el horario de la clase donde discuten ese material y si tú no lo entendiste, te quedaste atrás. Y es donde, como dices tú, tienes que pedir ayuda, tienes que ir y hablar con el maestro y decirle, pues me disculpa, pero no estoy entendiendo bien todo el material, ¿cómo le hago? Y ya el maestro te dice, ok, ven a mis horas de oficina después de la clase y lo hablamos, lo platicamos, y si aún no lo entiendes, te vamos a mandar a tutoría para que tú vayas y lo vuelvas a revisar hasta que lo entiendas. Y eso es parte de lo que dices tú del desastre, de que no sabemos cómo es de diferente el colegio o la universidad a la high school y de que mucho viene de nosotros, de que tú eres el que tienes que leer, tú eres el que tienes que estudiar, tú eres el que tienes que saber manejar tu tiempo, como dices tú, apurarte a hacer tu tarea porque el fin de semana no quieres estar haciendo la tarea porque no nos alcanza el tiempo. Y otra cosa que quiero hablar aquí es que nosotros los hispanohablantes, yo recuerdo que uno de mis problemas era que yo venía a mi casa el fin de semana porque yo estaba más cerca y mi familia el fin de semana siempre era de que cada fin de semana mi familia se reunía para cualquier cosa, por cualquier razón. Puede que haya sido porque era el cumpleaños de uno de los niños, era un bautizo, era una quinceañera, o nos invitaban a fiestas. Todos los fines de semana había fiesta, todos los fines de semana había reuniones familiares y para nosotros es bien difícil decir no. Entonces tenías que asegurarte de hacer tu tarea porque si no era de que tenías que decir lo siento, pero no puedo ir este fin de semana a la fiesta porque tengo un reporte o dos o tres o tengo tanto que estudiar y no puedo ir a las fiestas. Y es algo que es bien diferente para nosotros que para los americanos gringos que entienden que mientras sus hijos están estudiando, eso es el enfoque. Entonces, no es tanto de que vamos a ir a fiesta el fin de semana porque saben que los alumnos están estudiando, a menos de que vayas, por ejemplo, a una universidad como Penn State, que allá el fin de semana es para hacer fiestas, ¿no, Gonza? Bueno, bueno, sí, bueno, como decíamos antes, yo creo que cuando entras a la universidad, pues es el momento de tomar decisiones ya como adulto o como Ujú, joven adulto. sí. Y sí, como dices, pues una universidad grande como Penn State, pues sí, aparte de las fiestas, pues también hay otras actividades, ¿no? Para Ujú, gente que nos gusta estar involucrados en diferentes cosas. ujú, Por ejemplo, pues yo cuando yo entré había clubs o organizaciones de estudiantes, pero
A mí me daba, voy a ser honesto, me daba pena ir a una organización latina porque pues todos eran hispanos, pero se hablaban en inglés, entonces yo con mi acento o como no sabía bien mucho inglés, Ujú, pues sí me daba pena ir y hablar inglés con hispanos, entonces ujú, no me pasaba tanto esto en organizaciones americanas. ujú, eh, pues algo que sí notamos es que México no estaba representado cuando había algo cultural o algo internacional. México nunca estaba, a pesar de que pues había tanto mexicano en Penn State. ujú, Y pues decidimos formar una organización, MASA, ujú, Mexican American Student Association, ujú, para pues representar a México, las tradiciones de México. ujú, Y fue bien chistoso porque cuando yo lo quise presentar, pues vas a una reunión donde la presentas con el cuerpo estudiantil y ellos la aprueban si sí o no, ujú, y tienes que buscar un profesor o alguien del staff para que pues te ayude. ujú, Y pues fuimos con el departamento de inglés, con un maestro, escritor, Santiago Vaquera. ujú, Él es la tercera generación mexicano que viene de Texas, entonces él es muy chicano y él sabe mucho del movimiento chicano. ujú, Pero él se preocupaba porque yo me juntaba más con los estudiantes internacionales de México que venían de la Universidad de Guanajuato a estudiar cosas de agricultura. ujú, Y pues dijo, ¿cómo le vas a hacer para que se unan? Porque tienes los chicanos, los mexicoamericanos de tercera generación, que algunos vienen de California, que también tengo un buen amigo de California, ah, de Texas. Tienes los mexicanos que son la primera generación de migrantes, que vienen de Kennesco y Redondel. Y tienes los internacionales de México, que pues es otra cultura un poquito muy ujú, diferente. sí, Pero sí se logró, sí lo logramos. Creo que pues los que estamos interesados, yo creo que el amor a México nos unió pues tuvimos esta organización que empezamos el Día de los Muertos también en Penn State qué bueno. por 3 años. Estuvimos en el periódico porque les llamaba mucho la tradición del Día de los Muertos. Ah, Eh, y pues otras actividades, ¿no? A mí siempre me ha gustado también viajar y pues a ayudar, ya sea en orfanatos o cosas así. Pues yo pues trataba de buscar algo que me mantuviera en la universidad, porque pues no era muy bueno para estudiar, eh, y pues iba buscando actividades para conocer gente. ujú, eh, y otra cosa que me pasó, pues que en el grupo de camp todos tenían su religión, había budistas, había musulmanes, a mi amigo, mi compadre Mina, que es de Egipto, y él es cristiano ortodoxo. Entonces yo decía, bueno, pues todos ellos van y practican lo que según es su religión. Yo supuestamente nací en una familia católica, pero no tengo idea de qué es ser católico. ujú, Y pues fui y busqué un grupo, no me gustó mucho, realmente no. Tengo ciertas cosillas cuando hablamos de lo de la fe, ujú, pero había un grupo que iban a México, a un orfanato, y a construir casas en México, que se llama Misión México. ujú, Y pues entré y fui bien aceptado porque era el primer hispano, el primer mexicano que entraba a esta organización. ujú, Entonces, pues íbamos a Tijuana a ayudar en este orfanato y pintamos casas para los pobres. Cuando yo fui, pintamos una iglesia para la comunidad. Y pues íbamos y donábamos ropa a los niños. Y pues conocí también a varios las historias de los chicos huérfanos allá en México, ujú, de cómo van de orfanato en orfanato. Es un muy buen programa y ojalá que los mexicanos que van a Penn State y me estén escuchando, pues se animen a pertenecer a este grupo porque no muchos mexicanos entran a este programa. ujú, Es algo bien bonito porque pues ayudas a estos chicos. ujú, Y pues a mí me encantó la experiencia porque le traducí a los americanos, me tocó manejar la VEN de la frontera, de San Diego a la frontera, entonces fue una experiencia bien padre, conocer a la gente en México, ver la situación, cómo estaba. ujú, Entonces son anécdotas que te quedan. ujú, Después por los americanos que iban conmigo, pues nos hicimos también amigos y me dijeron, vámonos a Haití, así que tienes que aprender Haití criollo para que pues nos traduzcas ahí en Haití.
Ajá, Y estábamos a punto de ir, pero ese año, pues, sí, hubo un terremoto en Haití y no nos dejaron ir. ujú, Am, pero igual cuando no podíamos ir, pues hacíamos cenas o actividades para ayudar. Cocinábamos, por ejemplo, espagueti, lo vendíamos y mandábamos los fondos a los niños de Haití. ujú, En México hacíamos tacos, que no son los tacos mexicanos, son los tacos americanos, pero se vendían. ajá, Allí conocí a uno de los entrenadores de Penn State, Joe Paterno, que vino a la cena de los tacos y pues yo creo que nunca lo hubiese conocido si no hubiera estado en este club. ujú, Pero también iba a otros clubs, que el club de español, en el departamento de español, e inglés, pues también iba a sus actividades. Tengo una anécdota en el departamento de inglés, por ejemplo, ah, que me invitaron para que yo recibiera a la escritora Michelle Cerros, que es una escritora ujú, chicana también, que ya sí, falleció. sí, Y yo decía, pero ¿por qué me ponen a mí? Mi inglés no es perfecto y no va a tener nada en común con ella. Ella es chicana, nacida acá, yo soy mexicano, migrante, no vamos a tener común. nada en común. Ujú, Entonces ya cuando la recibí, pues empezamos a hablar. Dijo, ¿sabes que tengo ganas de un chicharrón preparado con los de México? Yo igual, ojalá y cuando vaya a México me lo coma. Y empezamos a hablar, ¿no? Y pues ajá, teníamos muchas cosas en común, nos hicimos ajá, amigos. Me dijo, tú deberías de escribir. Le dije, algún día, te lo prometo. ajá, Pues ella falleció de cáncer, pero sí nos seguíamos escribiendo después de que fue ujú, a Penn State, me padre, regaló su libro. wow, Entonces, pues todas estas actividades, como digo, la universidad, pues sí, no solamente es de estudiar, es de tomar decisiones, pero también vas a tener experiencias que te van a marcar. Y yo creo ujú, que es algo de lo mejor que tú te vas a llevar, la mejor herencia que te vas a llevar son estas experiencias que las vives a través de la educación. ujú, Y es lo que yo le digo a mis sobrinos, porque algunos de ellos no quisieron estudiar, ujú, y en mi familia de por sí, en mis hermanos mayores, estaba eso como de que, si vas a estudiar, vas a perder el tiempo. O yo he visto gente que tiene una profesión en México y anda trabajando aquí en Los Hongos, veo gente de Venezuela que tiene una profesión en Venezuela y aquí están trabajando en estos trabajos. ujú. Entonces, como que, pues yo estoy en contra. Hasta la misma familia te desanima, ¿no? O Sí, la a veces te misma gente de desaniman. la comunidad, porque recuerdo que a mí me decían, seguramente nomás van a calentar la silla y ni aprenden nada. Y la misma gente nos desanimaba, ¿no? Y decía, no, no, de verdad que sí voy a aprender. Sí, no, Solamente uno sabe, ¿no? incluso mi mamá cuando le decía, se me está haciendo difícil esta clase, decía, pues salte, no vas a ser ni el primero ni el último. Pero era su forma de apoyarme, ¿no? Ujú, Am, pero pues hoy en día yo les diría que eso está mal, que se equivocan. El tener una educación, tener una carrera a lo mejor no te va a hacer rico. Eh, ujú. no es de que, ya tengo una carrera, ya soy rico o gano muy bien, Ya pero soy sí millonario. es una herramienta que la puedes usar a tu Sí, favor. sí. Y como le digo a los muchachos, aunque estés trabajando en los hongos, tienes que ir a clases, como pues yo trabajé mucho tiempo en lo de seguridad de alimentos, que aunque Ujú, seas trabajador, tienes que ir, certificarte en ciertas cosas, en usar cualquier tipo de maquinaria. Entonces, va a ser constante que tienes que aprender cosas nuevas. ujú, ujú, Y yo diría que pues invertir en ti es lo mejor. ujú, Ahora con mis sobrinos, pues uno se fue al Army, otro se fue a los Marines, una es enfermera. ujú, eh, y pues cuando estamos en Navidad, por ejemplo, algo que tenemos en común es de que a través de la educación hemos viajado y conocido países. ujú, Eh, por ejemplo, el sobrino que estaba en Japón, mi otro sobrino en Polonia, en ujú, Irak, y pues yo que a través de la universidad pues viajé y estuve en Brasil, ujú, fui a España, fui a Francia. Entonces pues hablamos de estas cosas, ¿no? De que vamos a estos países y estudiamos y que quizás si mi familia se hubiese quedado en México no hubiese tenido esa oportunidad. Y es algo de que yo agradezco mucho a mis papás de darme esta oportunidad, ujú, porque en México no creo que hubiese tenido la misma experiencia estudiando aquí que allá.
que sí, también mi sueño siempre fue, quisiera tener un título del UNAM, pero pues yo, muchachito de rancho, bien tímido, bien callado, pues yo creo no iba a ser fácil, pero acá en Estados Unidos, pues a través del consulado tomé una clase y tengo un diploma, un certificado con la UNAM, entonces cumplí Wow, esto también. felicidades. Entonces, sí tienes algo de la UNAM. Sí, tengo algo de la UNAM, así que se me cumplió. Qué bueno, felicidades. ¿Qué certificado tienes de la UNAM? Bueno, estudié comunidades indígenas Ujú, y migración, ujú, que pues habla de los procesos migratorios, de cómo las comunidades rurales de pues diferentes comunidades, no solo de México, de Guatemala, de Perú, tienen que inmigrar por las cosas políticas, sociopolíticas que están pasando en nuestros países. ujú, Eso es lo que estudié, lo que me certifiqué. ujú, Am, pero igual, pues también a través del trabajo que tengo ahorita, estoy estudiando lentamente porque pues sí se me hace un poquito más fuerte, ujú, eh, pero que estoy tratando de aprender consejería en gente que toma o gente que consume sustancias porque es algo que en mi trabajo pues lo necesitamos, ujú, sobre todo en salud mental. Y pues he decidido tomar clases, estoy tomando algunas clases con Tempo. ujú. eh, En la Universidad de Temple en Filadelfia. sí, ¿Las haces en línea? las hago en línea y también he hecho un par en persona. Sí, ok. Pero como te digo, uno piensa que ya terminaste la universidad y ya con eso es Sí, suficiente, pero hay ciertos trabajos que te van a requerir sí. eh, que te sigas Entrenando. pues entrenando, aprendiendo, Mm, porque pues siempre hay circunstancias diferentes y el mundo va cambiando, ¿no? También en cuestión sí. de tecnología, Ajá. de cómo nuestra comunidad sigue cambiando también. Sí, así es. Recuerdo que en algún momento mencionaste también, sé que también estuviste como voluntario en la iglesia San Roque dando clases de catecismo. Tengo entendido que también con ellos, con el grupo de ellos, también fuiste a algunos viajes. Cuéntanos sobre esas experiencias y cómo fue que llegaste eventualmente también a ser parte de Casa Guanajuato, porque yo sé que has hablado con nosotros en Casa Guanajuato sobre ese club que tú comenzaste en Penn State, que sé que, o me imagino que fue lo que te hizo como que reabrir ese amor por México, esa pasión por México. Sé que vas cada cierto tiempo a México, que te gusta mucho viajar, te encanta viajar. Y me imagino que fue esa experiencia en Penn State, el poder haber viajado, pero cuéntame sobre San Roque, sobre qué otros viajes has hecho después de la universidad. Sí, bueno, pues cuando terminé la universidad llegué acá a, a Pensilvania, De a regreso a tu Avondale. casa. Llegué a Ajá. casa a Avondale y pues encontré un trabajo rápido después de graduarme, no duré mucho en encontrar algo. Ujú, Y pues después estaba buscando otras actividades porque pues ya uno se queda en la universidad, pues era bien activo en diferentes organizaciones, clubes, ujú, y ya acá pues era como de irme a trabajar y a dormir, pues como que no. ujú. Entonces me invitaron a San Roque, primero fue a dar clases de ciudadanía. Ah, ok, sí. Mi primer año pues sí me emocionó mucho porque de los 16 estudiantes, 15 se hicieron ciudadanos. Wow, felicidades, qué Y bueno. gracias. Entonces, pues era algo que me motivaba. Y Ajá. aunque yo no era ciudadano en ese entonces, ya cuando vi, dije, sí, bueno, si ellos pueden, Bueno, pues yo sí, yo, también me voy a hacer yo también tengo que ser ciudadano. mi ciudadano, también yo. Pero sí, yo pues les ayudaba más con las preguntas y también Llenando la aplicación. llenando la aplicación, cómo comportarse en una entrevista, de cómo tienes que ir, cómo tienes que hablar, eh, Ujú, nada de chicles, nada de ujú. cosas así. Vestirse bien. Vestirse Ajá, bien. ajá. Y pues ya basado en este, pues me hice ciudadano, pero también me hice ciudadano porque me invitaron en San Roque a diferentes viajes. Uno fue a Rusia y con mi pasaporte mexicano vi que todos, el otro grupo de compañeros que iban americanos, pues ellos entraban como si nada, bien fácil. Y a mí me Ujú, detuvieron en la aduana, me hicieron preguntas y dije, bueno.
si yo me puedo hacer ciudadano igual que ellos, Ujú, pues lo voy a hacer. Y eso fue lo que más me motivó a hacerme ciudadano, ujú. que son muchos los beneficios de ser ciudadano. Yo creo que todo el mundo debería hacerse más ahorita con los días como están con la administración nueva, Ajá, para eh, poder votar, para para poder poder votar, para ejercer tener nuestra voz. voz, porque es de la única forma que podemos ejercer nuestra voz. Nos podemos quejar, pero si no votamos, no importa que nos estemos quejando. Entonces, sí, he escuchado que mucha gente se hace residente y luego ciudadano nada más para que su gente, su familia se pueda hacer residente más pronto. Digo que bueno, pero igual, y más nosotros los mexicanos que podemos mantener nuestra doble ciudadanía ya ahorita ya ni siquiera te quitan el pasaporte mexicano, ya te dejan el pasaporte mexicano, te dan el americano, puedes votar aquí en Estados Unidos, puedes votar en México también. Y sí, como dices tú, hay más beneficios y ojalá y sí más gente te escuche y se hagan ciudadanos para que hagamos cambios en Estados Unidos, porque como quiera nuestra gente hispana, nuestra población, como lo mencioné el otro día, somos la población más alta en Estados Unidos después de los blancos. Y si vamos a seguir aquí pues ojalá y la gente se decida y se haga ciudadanos para que podamos ejercer nuestro voto y votar en los dos países donde nos convenga más quedarnos, ahí nos quedamos, pero votar en los dos países. Pero síguele con tus viajes. Sí. Bueno, y como dices tú, pues yo creo que mi amor por México, pues surgió, sí, en la universidad con el club este, porque uno conoce más de la cultura, Ujú, eh, pero también aprendiendo de la historia, viajando y sobre todo usar algo que nosotros tenemos y muchas veces no aprovechamos, que es ser bicultural, eh, ujú, que es tener dos lenguajes, dos culturas, diferentes tradiciones. ujú, Am, pues algo que me impulsó mucho a aprender más de mis raíces fue también en la universidad porque me invitaron en un viaje a Minnesota, a una reserva de nativoamericanos. ujú, Y yo también era el único hispano, el único mexicano, y pues y cuando fuimos, a ellos se les hizo curioso que fuera un mexicano a conocerlos y que hablara español y que no fuera americano. ujú, Y pues aprendimos, ¿no? Y aprendiendo de la historia de ellos, dije, bueno, quiero aprender un poquito más también de la historia de nosotros, de la cultura. ujú, Pues varias actividades que tuvimos con el club. Me acuerdo que en ese entonces estuvieron las madres de Ciudad Juárez, que fueron ujú, cuando estaba pasando lo de las mujeres que desaparecían. Eso fue ujú, con Amnistía Internacional, ujú, que también pertenecí. Con ujú, Amnistía Internacional también estuvimos hablando de la película Voces Inocentes, de lo que pasó en El Salvador, ujú, cosas que pasaban en Guatemala. Entonces, todo esto de la historia, pues me motivó a ir y a viajar a México. Pues en San Roque sí viajé por toda Europa, España, Francia, Portugal, varios países, pero ujú, también una vez fui a México y me dice mi hermana, bueno, tú ya conoces a toda Europa, ya conoces a Sudamérica, ¿por qué no conoces a México? Y ujú, yo le dije, bueno, tienes razón, no, de México pues solamente conozco yo creo que Guanajuato, Michoacán y ujú, uno que otro estado. ujú, Eh, pues a veces pues no es tan fácil, ¿no? Viajar. Y pues fue cuando escuché de Casa Guanajuato, de que iban a organizar un Día de los Muertos y me acerqué a ellos y pues me gusta su misión de sentirnos orgullosos de dónde venimos, de sentirnos también parte de esta comunidad porque pues estamos aquí, ujú, pero el saber de dónde venimos, pues nos ayuda, ¿no? A sentirnos más seguros de quiénes somos y para dónde y para dónde vamos. ujú, Pues ahora que estoy en el grupo de baile, por ejemplo, en el folclore, ¿no? Con danza Tenochtitlan, a través del baile, de la historia de los bailes, esa pasión por México y ese amor por México ha crecido más, ujú, porque quiero contar que ahora en octubre estuve en México y cada vez que iba a una tienda mexicana y miraba el vestuario de un estado, me emocionaba, iba yo corriendo ujú, y iba a otro lugar y miraba algo relacionado con el baile folclórico, con máscaras y cosas así, y pues era una emoción para mí y que hasta mi hermana me dijo, bueno, tú estás loco porque llegué con dos maletas llenas de artesanías. Dejé toda mi ropa en México, pero venía con mis dos maletas llenas de artesanías. Ajá, ajá.
Es muy Y bonito aprender, ¿no? De tanta cultura que tenemos en México, de que los trajes de cada estado tienen un significado, que las mascarillas tienen un significado, la música tiene un significado, el baile, el coqueteo, la canción. Ahora que hicieron Sinaloa, cuando bailaron la canción del gallo, yo le ponía atención a la letra y yo decía, wow, qué bonito que cada canción tiene un significado, el traje, el peinado, tanto en las chicas como en los chicos, tiene un significado. Tenemos tanta historia tan hermosa, una cultura tan hermosa en México. Tienes razón. Yo también, porque me emociono mucho cuando voy a los mercados a México. Sí, ajá. Hablabas hace rato y yo sé que ahorita tú como presidente de Casa Guanajuato y también como miembro del grupo de danza, una de las cosas que mencionaste es sobre la salud mental. Es algo que hemos venido mencionando ya desde la pandemia. Durante la pandemia nosotros en Casa Guanajuato como que dejamos un poquito de lado lo cultural y nos enfocamos en el voluntariado para ayudar a la comunidad, asegurarnos de que la gente estuviera informada. Fue cuando creamos la página de Facebook de Qué pasa Kenneth, la de Qué pasa Westgrove, para mantener a la gente informada. Y después de la pandemia, yo creo que quedaron dos cosas. Quedó, gracias a Dios, lo del Zoom, lo de podernos comunicar desde lejos a largas distancias, las videollamadas, de utilizar la tecnología para seguir avanzando. Pero algo negativo que quedó de la pandemia, creo yo, fue eso de los problemas de salud mental. Fue cuando comenzamos a ver más lo de la depresión, lo de la ansiedad, por el encerramiento, por la falta de poder compartir con otras personas, de estar encerrado uno en casa, de que se le quedan a uno los pensamientos a uno solo, ¿no? Entonces, qué bueno que regresamos con el grupo de danza y que seguimos con Casa Guanajuato. Para mí, Casa Guanajuato, con nuestros eventos, con el Día de Muertos, en especial el Día de Muertos, todos son eventos muy especiales. El 5 de mayo lo vemos como que el valor de nosotros los hispanos, de los mexicanos en especial, y de decir, estamos aquí, y no, el 5 de mayo no es nuestra independencia de México. El 5 de mayo es simplemente para que la gente gringa coma tacos y tome margaritas. Nosotros celebramos el 16 de septiembre y ahorita ya involucramos también a la comunidad de Guatemala haciendo el mes de la herencia hispana y el Día de Muertos y ahora las posadas. Pero para mí el favorito ha sido el Día de Muertos, y sé que tú y yo tenemos algo en común. Tu hermano falleció y yo conmigo falleció primero mi hermana, después falleció mi sobrino, después falleció mi papá. Y para mí el Día de Muertos ha sido un evento que me ha proveído sanación. Que por medio del arte, por medio de la cultura, me ha ayudado a sanar heridas, y pues sí, eso de que se siente uno de repente así como que dice uno San Martín morir, así medio depresivo, ¿no? Porque pues pierdes gente que quieres, que amas, y es bien difícil. Y eso nos ha ayudado también a entender a muchos de nuestros jóvenes, y yo tengo que agradecer que tú como presidente sigues con ese liderazgo de Casa Guanajuato y de seguir adelante y de cambiar si tenemos que cambiar, de motivar si tenemos que motivar. Viene ahora algo que tú trajiste el lunes 15, o no, ya lo comíamos para el 22, el 22 22. de diciembre. Viene un taller para los miembros de Casa Guanajuato. Es uno de los beneficios de pertenecer a Casa Guanajuato, que de repente tenemos actividades solamente para nosotros. Recuerdo que también en la pandemia, durante la pandemia, tuvimos un taller de arte solamente para los miembros de Casa Guanajuato, que también fue muy bonito, respetando las distancias y todo. Nos invitaron al Museo del Brandywine también para hacer un taller de arte también. Y recuerdo que en esa ocasión
Dijimos que era solamente para adultos, pero sí llegó una jovencita con su mamá y las amigas o la mamá, alguien dijo que quería que nos aseguráramos de que la dejaran entrar porque ella estaba pasando por un momento muy difícil de depresión. Y ahora entonces el 22 de diciembre vamos a tener otro evento también para los miembros de Casa Guanajuato. Para tratar de pasar, porque ahorita las fiestas, mucha gente dice, oh, ya viene Navidad y que qué bonito la Navidad, pero hemos perdido seres queridos, hemos perdido animalitos que también son seres queridos, nuestras mascotitas que también son nuestros seres queridos. Están pasando cosas muy difíciles para nuestra comunidad hispana, mexicana. Con la política y tenemos que sobrellevar estos meses de otoño frío y este taller pues es para motivar a nuestros jóvenes del grupo de danza y jóvenes de Casa Guanajuato. Y tú como nuestro líder de Casa Guanajuato has sabido sobrellevar esta carga, porque es una carga Casa Guanajuato, porque la comunidad nos ve para todo, nos buscan para todo. Tú como trabajador social conoces el trabajo como trabajador social, sabes la necesidad de hablar de la salud mental, de hablar sobre lo que es la dependencia al alcohol, a las drogas, y de que es una dependencia desafortunadamente por traumas que muchos cargamos de niños, de jóvenes, de que muchos venimos de familias donde ha existido la violencia doméstica por muchos, muchos años. Nuestros padres sufrieron de violencia doméstica en casa, vivieron golpes, vivieron gritos, vivieron separaciones, divorcios, muertes, y pues los hijos ahora siguen con eso, ¿no? Nuestras siguientes generaciones siguen cargando esos traumas y pues yo como vicepresidenta y como miembro de Casa Guanajuato agradezco tu liderazgo porque has sabido sobrellevar un cargo que es bastante fuerte. Desde la pandemia para acá, desde la pandemia para acá tengo que agradecerte todo eso. ¿Algunas últimas palabras o recomendaciones que tengas tú para los jóvenes ahora están pensando, que están en la high school quizás y están pensando en que no saben qué camino seguir? O para los papás y las mamás que no saben qué camino seguir, ¿qué les recomiendas tú a estos jóvenes que están ahorita jovencitos, que van a ser el futuro, los que nos van a cuidar a nosotros cuando ya seamos más viejitos? Bueno, pues como bien lo dices, ellos pues representan el futuro y tenemos que darle todas las herramientas, las mayores herramientas posibles para que pues se eduquen y tengan eh, la inteligencia para trabajar con nuestra comunidad, porque pues como están las cosas hoy día, pues lo vamos a necesitar, yo creo que todos. Algunos de los consejos que yo les daría antes que nada. eh, Toda pregunta vale, traten de buscar información. Antes, cuando no había tanta información en español, en nuestro idioma, ahora sí. Antes yo no conocía de agencias, ahora pues tenemos, por ejemplo, Casa Guanajuato, Mighty Riders, Garage, diferentes agencias que si en una no me ayudan, pues voy a otra. Ujú, Pero siempre andar preguntando, informándose. Para los que ya están en la universidad o que van a la universidad, tratar de no endrogarse con los gastos, que la becas, educación buscar puede ser becas. un poquito cara, así Ujú, que tratar de informarse, buscar becas, tratar de aplicar para la mayoría de becas que puedan, si se puede, ujú, aun por más difíciles que se vean, yo creo que no hay mayor lucha perdida que la que no se hace, así que hay que echarle ganas con eso. ujú, Y como siempre lo digo y lo diré, y las conexiones o el networking, como decimos en ujú, inglés, no es bien importante que si ujú, este maestro está en tal universidad, hay que conocerlo, quitarle su teléfono, su correo electrónico, preguntarles a las diferentes personas que han ido a la universidad, que si Mayra tiene un nuevo programa, un podcast, a ver qué aprendo de este programa, a comunicarme con ella, comunicarme con gente que sé que me van a dar recursos, que me van a ayudar a quitarme mis dudas.
Pero yo creo que lo más importante pues es eso, quitarse sus dudas y no tenerle miedo al sistema educativo. Yo creo que mi familia fue algo que al principio tuvo, de que cómo vamos a dejar ir a nuestro hijo ir tan lejos. Ahora Ujú, una hermana, si fuera mi hermana, yo creo que un tantito peor, porque es mujer, ¿cómo se va a estudiar tan lejos? Hay que ujú, tratar de quitarnos esos prejuicios, de educarnos y de apoyarlos. Volviendo a lo de la salud mental, ya cuando está en la universidad también se necesita ayuda, también se necesitan consejos, también se necesita apoyo, así que también hay que seguir apoyando a esa gente que está estudiando. Es algo que yo quiero decir en Casa Guanajuato, que también hay que tener programas para la gente que está en la universidad también, que se sientan apoyados. ujú, Pues son los consejos que yo les doy y pues en Casa Guanajuato vamos a tratar de informar también más sobre la educación, por ahí vienen más proyectos, sobre todo con la salud mental. ujú, La danza pues es un espacio donde pueden venir a expresarse, a convivir, porque hay veces que el mayor problema que tenemos en Estados Unidos es que nos segregamos o nos separamos de todo, nos enfocamos en trabajar, en estar solos, en no expresarnos, en no hablar con los demás, en no buscar ayuda. ujú, Hay ciertos tabús que se tienen que quitar también y cambiar. Los hombres no queremos hablar de la salud mental, sobre todo los mexicanos, porque somos fuertes, machos, y qué van a decir de mí si hablo de que estoy pasando por depresión. Todo eso lo tenemos que cambiar. ujú, Ahorita me está pasando a mí, por ejemplo, en el trabajo, que muchos hombres divorciados vienen con problemas y en el trabajo pues tengo que ser un poquito profesional y darles buenos ujú. consejos. Los consejos y tips. Pero lo que me gusta de Casa Guanajuato es que pues hay más flexibilidad y le digo, vente a un evento de Casa Guanajuato, ahí hablamos, nos Ajá. ayudas y ahí vas a conocer más gente y a convivir con más personas Ujú. y que un divorcio no te va a quitar la vida sigue y Sí, así así es, que hay así que es. salir de tu zona, hay que Ajá, salirte de esa burbuja porque hay más ajá, opciones y hablarlo, ¿no? ujú. Entonces, mi consejo para todos Me para, encantaría que hubiera más hombres que fueran a terapia, porque digo, mejor ve a hablar sí, los problemas y no te emborraches, porque a nadie le sirve un borracho, pero sí, si vas y hablas de los problemas, puede que encuentres soluciones y tips. es que ese es uno de los problemas, yo creo que hasta cultural que tenemos en la comunidad, que te pasa un problema como hombre y me voy a echar unas chelas para hablar ¿cómo se dice?, para expresarme, Ujú, ya después de la cerveza, pues ya va a otras sustancias, entonces, ujú. pues no necesariamente lo mejor. ¿No? Porque te Eh, metes en problemas. ¿Cuántas veces no nos ha dicho el mismo consulado mexicano? Te tomas dos cervezas y vas manejando, te para la policía y ya es automáticamente que un DUI, o sea, ya te agarran y ya te dan el ticket y te mandan a corte por andar tomado y manejando. Así es que sí, hay que tener muchísimo cuidado con el alcohol y con andar manejando. Aparte que se emborrachan y son, o sea, le sale lo peor, le salen las peores cosas de la boca. Es cuando de veras se animan y sacan lo peor de lo peor. Así es que no, mejor no hagan eso, mejor sí, vayan a hablar con los amigos, pero sin tomar. Váyanse a bailar. sí, Aparte, vamos a hacer ahorita aquí la promoción para el grupo de danza que necesitamos chicos, necesitamos estamos hombres, sí. hombres. Sí, tenemos muchas mujeres, las mujeres seguimos liderando, pero necesitamos hombres en el grupo de danza porque no hay suficientes hombres para que las chicas bailen. Tenemos el grupo de danza que practica ahorita los lunes de 7 a 9 y los jueves de 7:30 a 9 en el Centro San Roque. También tenemos el grupo de niños de Danza Tenochtli Kids y también tenemos muchísimas niñas. Creo que tenemos como dos o tres o cuatro, quizás niños, no tenemos tampoco suficientes niños. Son muy penosos. Y yo me cuento con ellos porque tengo dos hijos y los míos tampoco no quieren bailar. Pero mamás, papás, sigamos animando a nuestros niños y jóvenes, los muchachos, anímense a bailar. No importa que tengan un pie izquierdo o dos pies izquierdos, ahí se las hacen para bailar, sonreír y disfrutar. Y Así bueno, de plano, si el baile no es lo de ustedes o creen que no es lo de ustedes, pues tenemos otras actividades es. y eventos que no todo es de organizar eventos. Y también, pues, participando en los eventos, aprendes y conoces gente y sales también
de estar en tu rinconcito, de estar solo, porque también algo con lo que venimos de nuestros países es voy a ir a trabajar y del trabajo a mi casa. Es Ujú, importante también pues desarrollar actividades ujú. que nos saquen también De eh, la rutina de la diaria. rutina diaria, Ujú, porque te ayudan mentalmente, te ayudan a conocer gente y pues a disfrutar un poquito mejor la vida por este viaje que el destino pues nos trajo a este país, ujú, pero que hay que tratar de que sea un poquito más ameno, más feliz. Entonces ujú, hay diferentes actividades, por ejemplo, en Navidad, la gente que a lo mejor no tiene familiares acá, pues tenemos la posada donde podemos convivir, donde la gente dona comida, ujú, dona regalitos. Entonces, si usted no tiene dónde ir, pues puede venir a este. ujú, Tenemos diferentes actividades con Casa Guanajuato, no tiene que ser todo de baile o de arte. Hay veces que ujú. tenemos charlas, educación, cualquier otra cosa, pues por ahí es Los importante. viajecitos de repente, los viajecitos a la playa, los viajecitos a Nueva York, los viajecitos a los museos y la membresía para Casa Guanajuato es solamente $35, que son $35 por todo el año, por toda la familia, o sea, el papá, la mamá y los hijos. Así es que no es ni tanto, $35 para pertenecer a un grupo donde tiene muchísimos beneficios. Nos reunimos una vez al mes, lo hacemos por Zoom, a veces en persona. Entonces, tampoco no pedimos digo yo, no pedimos tanto, porque casi siempre somos los mismos que andamos haciendo todo, pero tenemos también una variedad de personas que sí, ya cuando se hacen los eventos, llegan, nos apoyan, ya sea antes del evento, durante el evento o después del evento, porque siempre necesitamos cargar cosas, llevar cosas, decorar y al final pues limpiar. Y todos los miembros ponemos nuestro granito de arena, aunque sea con poquito, aunque ya sea una donación, ya sea venir a ayudar a hacer tamales, todos podemos apoyar un poquito y entre más personas seamos, pues se siente menos el trabajo. Así es que hacemos invitación también, espero salga este podcast antes y si no, bueno, pues la posada es el 14 de diciembre en el centro de West Grove, en La Luz, en el Chapel, comenzando de las 4 en adelante. Si este podcast sale después, bueno, pues igual vienen sorpresitas para el resto del mes de diciembre y para el 2026, así es que estén al pendiente. Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya nos pasamos, yo creo que de la hora. Yo creo Trato sí. de mantener el podcast a una hora, pero hay muchísimo de qué hablar. Por eso seguiremos haciendo entrevistas y seguiremos poniendo un podcast semanalmente para que la gente nos siga en este podcast, se suscriba al canal de YouTube para que reciba notificaciones cada vez que sale un podcast nuevo. Te agradezco otra vez tu tiempo, muchísimas gracias y que sigas bien y por ahí nos seguimos viendo. Vamos a una reunión enseguida, así es que nos vemos. Sí, Buenas nos noches, vemos, buenos gracias. días a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.